La noticia de que Lucifer había dado a luz a Charlie revolucionó a los fans de Hazbin Hotel, pero parece ser que alguien que no es Vipciopop ha reconocido la autoría de este mensaje, siendo entonces aclarado que no habría sido publicado por la autora de la serie, por lo que no sería información canónica que Charlie fue alumbrada por Lucifer. Pero como veremos a continuación, no es tan sencillo el pensar cómo Charlie llegó al mundo. Para saber quién realmente pudo alumbrar a Charlie o cómo fue concebida, hay que conocer mejor el trasfondo de Lilith y Lucifer, y en qué leyendas y creencias ya existentes se ha inspirado la autora para crear su versión de ambos personajes y el universo donde habitan. Como muchos habrán podido notar, la serie Hazbin Hotel y el Uvabos están relacionadas, ya que ambas transcurren en el mismo universo, denominado por la autora como Helaverse. En ambas series se encuentran referencias e inspiraciones en obras literarias, mitos y creencias, entre ellas el cristianismo, la mitología judaica, escritos cabalísticos y grimorios, reflejando los conocimientos de la autora en diferentes teologías y mitologías, mezcladas con su propia creatividad. Un ejemplo de estos conocimientos es Luna, quien estaría inspirada en la mitología europea, siendo un perro infernal, una Hellhound. En el Helaverse podemos ver que existen diferentes círculos infernales, lo que parece estar inspirado en los círculos del infierno de la obra literaria La Divina Comedia. También, en este universo creado por Vipciopop, aparecen demonios como Stolas, entre otros, que se inspiran y están presentes en textos como el Ars Goetia, el Diccionario Infernal y el Pseudo-Monarchia Daemonum. El cristianismo también aparece reflejado en el Helaverse, ya que existen el cielo, el infierno, la condenación divina, los 7 pecados capitales encarnados en sus respectivos demonios, y se puede ver a San Pedro como guardián de las puertas del cielo. También es representada la jerarquía angelical cristiana, siendo los serafines el alto cargo más cercano a Dios. Dependiendo del texto, Lucifer es considerado un querubín, un arcángel o un serafín. En la versión de Lucifer de Vipciopop, este es un serafín, ya que tiene 6 alas. Según el cristianismo, Lucifer era su nombre en los cielos, pasando a ser, después de ser desterrado, Satanás. Pero como podemos ver, en la serie, al caer al infierno, mantiene el nombre de Lucifer. En algunas corrientes del gnosticismo, Lucifer y Satanás son figuras diferentes, lo que parece ocurrir en la creación de Vipciopop. El mensaje viral que afirmaba que Charlie había sido alumbrada por Lucifer puede estar inspirado en la visión cristiana de que los ángeles carecen de género, de órganos reproductores e incluso se les presupone características andróginas. Pero en escritos de la mitología judaica, Samael, que es Lucifer, sí se reprodujo con Lilith, ya que alumbraron a los Lilim. Y este no es el único escrito en el que un ángel se reproduce, ya que en el libro de Enoch, un libro apócrifo no canónico de las escrituras, hubieron ángeles vigilantes que bajaron al monte Hermón y se reprodujeron con las mujeres del lugar, naciendo así los Nefilim. El personaje de Lucifer, tanto en el cristianismo como en las creencias judías, donde es conocido como el arcángel Samael, se dice que era un ser celestial que por soberbia decidió elevar su trono junto al de Dios, queriendo ser como él, y fue expulsado como castigo junto al ejército de ángeles rebeldes que arrastró con él. Tanto en el misticismo judío, en las escrituras cabalísticas y en algunas corrientes gnósticas se cruzan las historias de Samael y Lilith, siendo el Tratado de la Emanación Izquierda, que es un texto cabalístico, considerado como el primero en tratar a los demonios Samael y Lilith como pareja. Sin embargo, en otras leyendas y escritos de la religión judía, Asmodeo es presentado como amante de Lilith. Aunque podemos encontrar el precedente de la figura de Lilith en la diosa sumeria Inanna, el personaje de Lilith nace de la mitología judaica, del intento de comprender la diferencia entre los dos mitos de la creación, puesto que en el primer Génesis, hombre y mujer son creados igual y conjuntamente, mientras que, en la segunda parte del Génesis, la mujer es creada después del hombre y a partir de su cuerpo, siendo cuestionado así que fuesen la misma mujer y diferenciando a la primera como Lilith y a la segunda como Eva. La leyenda de Lilith se desarrolló ampliamente durante la Edad Media y cuenta cómo ella se negó a aceptar su lugar y a yacer bajo Adán durante las relaciones. ¿Por qué tendría que yacer debajo de ti cuando soy tu igual, ya que ambos fuimos creados del barro? Adán no supo responder a aquella pregunta, de manera que pronunciando el nombre mágico de Dios, Lilith huyó a las llanuras del Mar Rojo, pero en ningún momento se explica cómo puede ella conocer el nombre secreto de Dios. Tras llegar al Mar Rojo, no quiso volver al Jardín del Edén, después de haberse emparejado con el arcángel Samael. Y Dios envió a 3 ángeles en su búsqueda para traerla de vuelta, pero ella no quiso regresar.
Samael y Lilith se reprodujeron dando a luz a una infinidad de demonios, los Lilin. Pero la maldición de Lilith es que 100 de sus hijos vástagos, engendrados por ella, serán asesinados al día a manos de los arcángeles de Yahvé, siendo este el castigo divino de Lilith. Por lo que si Bipciepop decidió representar esto al pie de la letra, es posible que Charlie realmente no fuese una hija engendrada por Lilith. Debido a sus actos, ambos personajes soportan un castigo o maldición, como ordena la ley divina. Tanto Lilith como Lucifer son condenados a vivir permanentemente en el exilio, negándoseles para siempre la entrada en el paraíso. Pero para Lilith, además, al renunciar al papel que le fue otorgado en la creación como esposa de Adán y madre de la humanidad, su maldición recae también sobre su descendencia, ya que cada día 100 de sus hijos vástagos morirán. Conociendo entonces, a grandes rasgos, la fusión de diferentes leyendas y versiones en las que se inspiró la autora para estos personajes, si Bipciepop decidiera responder en la serie a la pregunta de cómo Charlie fue concebida, es posible que debido a dos grandes motivos, decidiera hacer que Charlie no fuese dada a luz por Lilith. Pero como si sabemos, por sus venas, corre el poder angelical, como dijo Lucifer en la canción El mejor papá del infierno. El cómo Charlie nació dependería de si Lucifer tiene o no órganos reproductores, si se pudo reproducir de alguna otra manera, o si, como en la mitología judaica, sí se reprodujo con Lilith, siendo Charlie engendrada como una Lilin. Por lo que entonces no debería seguir con vida como castigo divino. Esto en el caso de que la autora decidiese tomar estos aspectos de los mitos al pie de la letra y hablarnos de la concepción de Charlie, algo que es poco probable, ya que parece que la trama de la serie se centrará en otros aspectos como la redención, las leyes celestiales, entidades y los tratos de los personajes, por lo que es muy probable que cómo Charlie llegó al mundo sea una pregunta sin respuesta. Oye, ¿quieres más? Pues no te pierdas el video que el algoritmo ha seleccionado para ti.